perspectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá Consecuencias. Hoy pensé mucho de qué hablar en el editorial. No es un día cualquiera, más allá de que creas o no creas, más allá de la religión que tengas, más allá de cómo te lleves con las fiestas, etcétera. Es social y culturalmente un día en el cual nos juntamos, hacemos balances del año, tratamos de estar en familia o con las personas que elegimos estar hoy. Y repito, más allá de tu religión y de tu ideología, etcétera, es un momento de juntarse. Y juntarse hace bien, sobre todo en tiempos donde desde la ideología dominante, que es la que gobierna y es la que se impone en muchos ámbitos de nuestra vida, proponen lo contrario. Proponen el salvarse solo, proponen la crueldad, proponen la falta de empatía, proponen alegrarte cuando al otro le va mal, proponen todo aquello con lo cual por lo menos yo no coincido. Y en esto de balances, era bueno, ¿de qué hablar en el editorial de hoy? Puedo hablar de todo lo que sucedió este año, de las medidas que decidió Javier Milei, de todo lo que hemos descrito en este año que lleva Javier Milei como un modelo de crueldad de Estado, un modelo que decidió que el Estado reparta la plata de otra forma, porque de eso se trata. Llevamos un año donde no es que el Estado se retiró, sino que el Estado se puso a trabajar para repartir el dinero de otra forma. Siempre hay redistribución de la riqueza. El problema es cuando esa redistribución apunta hacia la concentración. Hay otros modelos económicos donde esa redistribución apunta justamente a la desconcentración. El Estado nunca se corre. Por eso son importantes las elecciones, por eso son importantes los partidos políticos, por eso son importantes las ideologías y por eso es grave para la Argentina que gobierne Javier Milei. Porque lo que hace es poner al Estado a redistribuir al revés. El Hood Robin, como se le decía. Sacarle a los pobres para darle a los ricos. Y eso es lo que sucedió todo el año. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, entre otras cosas, como bien lo dijo el presidente, a través de la motosierra, a través de los despidos, a través del congelamiento de jubilaciones, de salarios estatales, de destrucción de la industria. Pero, mientras hacía todo eso, nosotros hemos revisado, por ejemplo, los balances de las grandes empresas. Las grandes empresas tienen rentabilidades entre 2 y 3 veces más grandes que las que tenían el año pasado. Podríamos hablar este año del aumento de la pobreza, diga lo que diga el gobierno, y se coma la curva quien se coma la curva. Tenemos más pobres que antes, muchos más, demasiados más. Había muchos antes, es cierto. Milei asumió con muchos pobres, con demasiados pobres, para un gobierno que intentaba hacer lo contrario y no lo logró. Pero tenemos más pobres, tenemos más indigentes. Fue un año donde nos costó mucho, por ejemplo, nuestra agenda periodística, que fue la de aquellos que se quedaban sin los medicamentos para tratamientos oncológicos, de aquellas personas con discapacidad, que son muchas, en la Argentina son entre el 15 y el 20%, que el Estado también dejaba tirados, donde tuvimos que encontrar dónde estaba la comida que el gobierno le negaba a millones de personas que dependían del Estado para comer. Por eso repito, Milei no asumió en el paraíso y lo destrozó. Milei asumió en un país muy complicado y lo empeoró. Y lo empeoró fuerte. Entonces podríamos en el balance meter eso. Tendríamos que seguir hablando. Hoy vamos a tener una Navidad con millones de jubilados sin medicamentos. Tendríamos que hablar de muchas de esas cosas. Yo quería encarar para otro lado, y que tiene que ver un poco con lo que hablamos con Jorge Alemán el otro día cuando vino. Jorge Alemán, psicoanalista, filósofo político, que cruza esas dos cuestiones, y que en un momento
salió en la charla esta cuestión de, por un lado, la culpa y por el otro lado, si tenemos derecho o si nos damos la posibilidad de ser felices, de sonreír, de tener un rato lindo y del amor también en medio de todas estas desigualdades que conocemos, que contamos y que intentamos cambiar. Cada uno desde su lugar. Ustedes saben que no hay una sola forma de cambiar la realidad. No solo lo hacen desde la dirigencia, no solo se puede hacer desde un lugar de dirigencia política o sindical, sino que se puede hacer cada uno desde su lugar. Si tenés un comercio, si tenés un laburo, si tenés si vas a la unidad básica, si vas a la parroquia, al templo, o en nuestro caso desde el periodismo. Nosotros creemos que el periodismo no se trata de contar las cosas que pasan, sino que se trata de cambiarlas, porque son injustas. Uno podría efectivamente contar pasó esto e irse a su casa. Nosotros tratamos, en nuestro caso desde el periodismo, de cambiar la realidad desde nuestro trabajo profesional, que es el periodismo. Pero me acordaba de esto de Jorge Alemán, porque por ejemplo para nosotros es complicado la información que damos, que contamos, los casos en los que nos metemos, y no es que nosotros hacemos, por ejemplo, una entrevista con una familia que se quedó sin un medicamento oncológico, termina el programa, nos vamos a casa, nos sacamos el saquito de periodista y te olvidás. No te pasa eso. O por lo menos a nosotros no nos pasa. Y me imagino que ustedes tampoco, que ven situaciones injustas, que conocen situaciones que les duelen o que las padecen ustedes mismos y les cuesta salir de ese lugar. Y a veces cuando pueden salir de ese lugar dicen, pero tengo culpa de estar feliz o de estar contento, o ahora, por ejemplo, el que tenga posibilidad de irse de vacaciones, u hoy el que tiene posibilidad de hacer un asadito para celebrar la Nochebuena, decir, pero hay gente que no puede. Y es un tema, yo por lo menos es algo que pienso y me replanteo, y lo charlábamos el otro día con Jorge Alemán, que se dedica a eso, además porque es psicoanalista, y a trabajar eso. Y hoy es un día, creo, para pensar eso, para darse un lugar de disfrute. Es un gran día para mirar alrededor y ver si hay alguien solo y no dejarlo solo. Porque seguramente muchos de ustedes tengan alguien alrededor que diga, a mí no me interesa la Navidad, no sé qué, yo no creo en todo eso. Pero hoy todo el mundo se va a estar juntando. Hoy la enorme mayoría de la gente y de los vecinos de esa persona diga, a mí no me importa, van a estar reunidos. Y va a escuchar que se ríen, tal vez va a escuchar que se putean, pues es cierto, en Navidad pasan esas cosas, en la cena navideña, que te juntás con el tío gorila o el sobrino mileísta, y vas a tener esos momentos por ahí de cruce y de discusión. Pero para mí hoy es uno de esos grandes días, repito, yo no soy ni siquiera creyente, pero es un día donde miro y digo, ¿quién anda solo? Venite a comer con nosotros. No, pues yo no creo en la Navidad, no importa, venite, porque hoy va a haber mucha gente reunida. Fíjense a su alrededor si no hay nadie solo, y que no esté solo hoy. Y mantengan esa empatía. Es un día también, y voy a insistir mucho con esto, porque hay mucha gente que la está pasando mal. Para no insistirle al que la está pasando mal, jodete por haber votado esto. Jodete, yo te avisé. Nosotros podríamos decir eso. Nosotros estuvimos mucho tiempo diciendo, Milei va a hacer esto. Y contamos todo el año lo que Milei hacía. Pero también creemos en que no se puede perder la empatía con aquellos que la están pasando mal, con aquellos que son víctimas del modelo de Milei, hayan elegido lo que hayan elegido en su momento. Por una cuestión humana y si quieren además por una cuestión práctica. Esa gente va a volver a votar. Si vos le decís que es un estúpido, tampoco es una buena forma de acercarse. Yo además no creo que sean estúpidos. Yo creo que tomaron una decisión con los elementos que tenían en ese momento. Y hoy es un gran día, creo yo, para traerlos, para abrazarse, para no echarle nada en cara, simplemente para decir, loco, yo estoy con vos, es un momento complicadísimo, pero lo vamos a pasar. Pero lo vamos a pasar. Y en ese lo vamos a pasar, me acordé de un texto que por ahí algunos lo conocen, el título es el título de este editorial, que se llama Instrucciones para capear el mal tiempo, lo escribió Alejandro Robino, y a mí me gustó mucho y me parece que es un gran texto para pensar el día de hoy, para pensar cómo atravesar este momento, para ponerse incluso uno mismo tareas y objetivos,
A veces en estos momentos de complejos y de desazón y también de falta de liderazgo, nos mira y dice, ¿para dónde voy? ¿Qué hago para sostener esto? Y cuesta un montón, ¿eh? A nosotros nos cuesta mucho. Por ahí nos ven al aire, que es el momento en el cual nosotros trabajamos y podemos ponernos el traje profesional y no estar al aire angustiados. Pero estábamos angustiados y estábamos preocupados, porque además nos pasan las mismas cosas que les pasan a ustedes. Por ahí no pasa en otros medios eso, pero acá sí. Y bueno, a mí es un texto que me gustó. Así que todo el editorial de hoy quería simplemente leerles esto, que es un texto que les repito, se llama Instrucciones para capear el mal tiempo, y lo escribió Alejandro Robino, y dice así. En primer lugar, no se desespere, y en caso de zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparta el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas, con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga. Defiéndase. A la estética, ética. Esté siempre atento. No les bastará con empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentóreamente. Mófese. La derecha está mal cogida. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Dígase al costado buen día, por favor, y gracias. Y la concha de tu madre cuando lo soliciten desde arriba. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros. Y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y no escatimarnos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra. Y eso sí, ser perseverantes y tenaces. Escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches. Aún son sostenidos en terquedades si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de puta. Instrucciones para capear el mal tiempo. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalá.